Hola, hola, bueno muchachos, ¿cómo les va? Vamos a ver ahora un video donde vamos a explicar qué es la factorización, cuáles son los casos, etcétera. Bueno, vamos a ver, vamos a definir qué es factorar o factorizar. La factorización es un proceso matemático que se utiliza para convertir una expresión algebraica que tiene varios términos, es decir, que se suman, en otra expresión algebraica también, que en lugar de tener términos que se suman, sean factores que se multiplican. Por ejemplo, si yo tengo x cuadrado y más xy cuadrado, esto al factorizar se convierte en x por y por x más y. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo la suma de dos términos y aquí voy a tener la multiplicación de x por y por este factor que, siendo una suma, está en un paréntesis y por lo tanto es un factor de estos dos que tengo aquí, x y. Además de esto, los factores obtenidos tienen que ser factores primos. ¿Qué quiere decir esto? Que son divisibles para sí mismo y para la unidad. Por ejemplo, en este caso, x ya no es divisible más que para sí mismo y para 1. X más y es divisible para sí mismo y para 1. Ya no tienen otro tipo de factores. Para que se pueda entender un poco mejor esto, si yo tengo el número 15, los factores del número 15 son el número 5 y el número 3. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo multiplico 5 por 3, esto es igual a 15. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de 15? El 5 y el 3, porque los dos números multiplicados me dan el valor de 15. Por ejemplo, si yo tengo el número 60, los factores son el 4, 5 y 3. Pero fíjense que el 4, ¿no es cierto?, todavía no es un número primo, es un número que es producto de la multiplicación de 2 por 2, es decir, 2 al cuadrado. Por lo tanto, los factores primos de 60 serán el número 2, obviamente al cuadrado, para que me resulte 4, el número 5 y el número 3. En una expresión algebraica, por ejemplo 12m cuadrado y cubo, ¿cuáles son los factores de esta expresión, de este monomio? Entre los coeficientes, yo tengo, en el coeficiente tengo factores 4, 3, m cuadrado se descompone en m por m, y y cubo se descompone en y por y por y. Luego, en otro ejemplo, si yo tengo aquí un binomio 2m cuadrado más 6m, esta suma de dos términos se va a descomponer en tres factores, 2 por m y por m más 3. ¿Sí? Este es un proceso que vamos a aprender a realizar. A esto se le llama factorizar en una expresión algebraica. Todos los casos que vamos a estudiar sobre la factorización los vamos a tomar a partir de los productos notables que habíamos estudiado. Por ejemplo, el binomio al cuadrado, el binomio al cubo, el trinomio al cuadrado, etc. Entonces, el primer caso que vamos a estudiar es el factor común. Para este caso de factoreo debemos tomar en cuenta dos cosas. La primera que debamos a tomar en cuenta es el máximo común divisor, que se le nombra como MCD, de los coeficientes. Ustedes pueden ver aquí que entre 2 y 6 yo he sacado el máximo común divisor, que es el número 2. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, los números 4 y 3, esto en cuanto al mínimo común múltiplo, para que ustedes no se confundan. ¿Qué es un múltiplo? Un múltiplo son números que son divisibles para los dos. Por ejemplo, son el número 12, el número 24, el número 60. De todos los múltiplos, que son una infinidad de números, yo voy a escoger al más pequeño, que es este. Y a este le llamo mínimo común múltiplo, MCM. ¿Sí? Hago este ejemplo porque no quiero que confundan con el máximo común divisor.
porque el máximo común divisor, como su nombre lo indica, es un número que va a dividir a ciertos números. Por ejemplo, si yo tengo el número 12 y el número 9, ¿sí? ¿Cuál será el divisor de estos dos números? El divisor de estos dos números tiene que ser uno que sea el mismo número y que divida a 12 y a 9. El 3, el 1 son divisores, porque yo puedo dividir 12 para 1 y me queda 12, 9 para 1 y me queda 9. Puedo dividir 12 para 3 es igual a 3, 9 para 3 es igual a, 12 para 3 es igual a 4 y 9 para 3 es igual a 3. Pero fíjense que como el nombre me indica aquí, es el máximo común de los divisores. Entonces, quiere decir que voy a escoger el más grande de todos, que en este caso sería el número 3. Por eso se llama máximo común divisor. Bueno, y la otra cosa que debemos tomar muy en cuenta es que en la parte literal yo tengo que tomar de entre todos los términos el literal que es común, y voy a escoger el que tiene el menor exponente. Por ejemplo, si yo tengo m cuadrado a m y, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo yo en común entre estos dos términos? Tengo la letra m en común. Esta es la letra que tengo en común. Y de estos dos que tengo aquí, voy a escoger la que tiene menor exponente. ¿Cuál es el menor exponente aquí? 1. Entonces la letra común con el menor exponente será m. Entonces, factorizar significa encontrar entre esto, por ejemplo, entre a cuadrado más ab, encontrar de esta suma de dos términos, de encontrar algunos factores que sean iguales a esta suma de términos. Entonces, ¿cómo se realiza este proceso? Tengo que encontrar el factor común. Por ejemplo, entre estos dos términos, yo tengo coeficiente 1 y 1. Por lo tanto, el factor común será 1, que en realidad no se escribe, ¿no? Ahora, entre estos dos términos, ¿cuál es la letra que tengo en común? Es la letra A. A será el factor común. El factor común será la letra A. Entonces, ¿cuál es el proceso que nosotros vamos a hacer directamente? Voy a dividir cada término a cuadrado, voy a dividir para el factor común, y a b voy a dividir para el factor común, que es a. Es decir, a cuadrado para a, como nosotros ya sabemos, por la potenciación, escribo la base, se resta el exponente 2 menos 1, 1. Y luego voy a dividir a b, voy a dividir para a, esto es igual a para a 1, b para 1, b. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta suma de dos términos ha sido igual al factor común a multiplicado por la división del primer término por el factor común, que es a, con el signo que tengo aquí, más la división de AB para a, que es igual a b. Entonces, yo puedo decir que a cuadrado más ab es igual a la multiplicación de a por a más b. Como habíamos dicho antes, yo he convertido esta suma de términos en la multiplicación de dos factores. En este segundo ejemplo, yo tengo el binomio 2xy cuadrado más 4x cuadrado y. Entonces, fíjense que aquí el coeficiente es 2 y aquí es 4. ¿Cuál es el número que puede dividir a 4 y a 2? Y además es el más alto, o sea, el máximo común divisor. Entre 2 y 4 va a ser el número 2. Voy a poner aquí factor común 2. Fíjense que aquí tengo en común x y x cuadrado. O sea, la letra x es común en los dos términos. Yo voy a escoger la que tiene menor exponente, es decir, x a la 1. También tengo en común y
la letra y escojo la que tiene menor exponente, que es y. Entonces voy a ir dividiendo 2xy cuadrado divido para el factor común, que es 2xy, más el otro término, que es 4x cuadrado y, le divido para el factor común, que es 2xy. Por lo tanto, esto va a ser igual, al dividir 2 para 2 es igual a 1, x para x es igual a 1, y y cuadrado es igual a y. Ahora, es la multiplicación del factor común por la primera división, que me quedó y, más la división de este término, 4x cuadrado y para 2xy. 4 para 2 es igual a 2, x cuadrado para x es igual a x, y para y es igual a 1. Y factorizado. Esta forma que yo he realizado en estos dos ejemplos es de una forma didáctica para que ustedes se den cuenta qué es lo que se hace implícitamente. Es decir, la división que realicé aquí y la división que realicé acá la tengo que hacer de forma directa. Bien, vamos a continuar con otro ejemplo. 3a cubo b más 9a cuadrado b cuadrado. Entonces, como les había dicho, ¿no es cierto? Este procedimiento es explicativo para que ustedes se den cuenta lo que hay que hacer, pero en realidad yo lo que tengo que hacer es la división en forma directa. Primero voy a encontrar el factor común. Entre 3 y 9, el máximo común divisor es el número 3. Entre a cubo y a cuadrado voy a escoger la letra que es común, que es a, con el exponente menor, que en este caso es 2. Luego observo la letra b, que es común en los dos términos. Escribo la letra y voy a escribir el exponente menor. Entre 2 y 1 es 1. Bueno, no se escribe el exponente 1 porque es implícito. Y luego voy a ir dividiendo. 3 para 3 es igual a 1. No lo voy a escribir. A cubo para a cuadrado es igual a. Y b para b es igual a 1. ¿Sí? Luego tengo 9 para 3 es igual a 3. A cuadrado para a cuadrado es igual a 1. Y b cuadrado para b es igual a b. Fíjense cómo yo hago la división en forma directa y convierto esta suma de términos en una multiplicación de factores. Vamos al siguiente ejemplo. 6a cuarta b cubo menos 5a cuadrado b quinta. Por ejemplo, aquí yo no tengo un máximo común divisor, o sea, el máximo común divisor entre 6 y 5 es 1, porque no existe un número que divida al 6 y al 5 a la vez. Entonces va a ser el número 1. Que no lo voy a escribir porque, por ejemplo, fíjense aquí, yo no escribí el 1 de dividir 3 para 3 es igual a 1, porque cuando yo tengo una letra aquí quiere decir que el coeficiente siempre es 1. Entonces aquí, como yo voy a obtener la parte literal, el coeficiente 1 no le escribo, pero está implícito que es 1, ¿no? Entonces, entre a y a cuadrado voy a escoger a cuadrado. Entre b cubo y b quinta voy a escoger el de menor exponente, que es b cubo. Y luego voy realizando la división del primero. 6 para 1 es igual a 6. A cuarta para a cuadrado es igual a cuadrado. B cubo para b cubo es igual a 1. Por 6 a cuadrado es igual a 6 a cuadrado. Menos el signo que tengo aquí. 5 para 1 es igual a 5. A cuadrado para a cuadrado es igual a 1. Y b quinta para b cubo es igual a b al cuadrado. Nuevamente he convertido, expreso este binomio, o sea, dos términos que se están restando, en la multiplicación de tres factores, a cuadrado b cubo y el paréntesis 6a cuadrado menos 5b cuadrado. Bien, aquí tengo otro binomio, 21x cuadrado b cubo y cuarta menos 14x cubo b cuadrado y. Entonces, voy con los coeficientes.
¿Qué número le puede dividir al 21 y al 14 y que además sea el máximo? Es el 7 y el 1, entonces el máximo es el número 7. Este es el máximo común divisor. Ahora, entre x cuadrado y x cubo, que es lo que tengo en común, voy a escribir el que tiene menor exponente, es decir, x cuadrado. Entre b cubo y b cuadrado, el que tiene menor exponente, b cuadrado. Y entre y cuarta y y, el que tiene menor exponente, que es y a la 1. Luego voy a dividir cada término para el factor común. 21 para 7 es igual a 3. X cuadrado para x cuadrado es igual a 1. B cubo para b cuadrado es igual a b. Y y cuarta para y, resto exponentes, 4 menos 1, 3, es decir, y al cubo. Menos 14 dividido para 7 es igual a 2. X cubo para x cuadrado es igual a x. Y b cuadrado para b cuadrado es igual a 1. Que no sé, este es implícito. Y y para y es igual también a 1. Entonces aquí me queda 2x. Muy bien, muchachos, esta es la primera parte del nuevo tema de factorización. Hemos empezado definiendo lo que es factorar y luego hemos visto el primer caso, que es el factor común. Hemos hecho unos ejemplos simples para poder ir entendiendo cómo se realiza el proceso. Muy bien, nos vemos en un próximo video. Cuídense, chao, chao.